yo de dónde voy a tomar ese ejemplo de ser un buen papá si yo no lo tuve, de ser un papá presente, cómo ser un papá que se sienta a hablar contigo de temas cuando el mío nunca me habló. Hola, somos Pau y Juan de Tu Hogar con Propósito. Y hoy venimos a compartir con ustedes la lección del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay algo que me parece muy lindo que hace Dios con nosotros, y es que Él nos capacita para el llamado, o sea, nos capacita para aquello que nos entregó. ¿Por qué? Porque nosotros en estos días, benditos a Dios, dimos el testimonio en un canal que nos invitaron y contamos un poquito de como que esos miedos, esas dudas que teníamos al inicio de nuestro matrimonio, y vemos cómo Dios, o sea, como si se lo pedimos, Él se derrama en amor y en misericordia y nos dice: yo te llamé a esto, yo te voy a ayudar, yo te voy a dotar de, no sé, de las palabras, de los momentos, de todo lo que tengas que hacer para cumplir a cabalidad ese llamado al que te he hecho. Así siento que me dice el Señor, y me lo ha dicho en muchos momentos. Nosotros somos los primeros que dudamos de nosotros mismos, somos esas personas que dicen: pero y este no es él. Nosotros mismos decimos: pero yo sí voy a ser capaz de hacer eso, yo sí voy a ser capaz de ser una buena mamá. Quizás si nosotros no tuvimos una buena mamá en casa, de pronto, o no tuviste una mamá, no creciste cerca de tu mamá, o de pronto le faltó más presencia, le faltó más cariño, no sé, tantas cosas, o ni hablar de los papás, pues si de pronto no fue el más ejemplar, lo primero que uno dice: pero ven acá, o sea, yo de dónde voy a tomar ese ejemplo de ser un buen papá si yo no lo tuve, de ser un papá presente, cómo ser un papá que se sienta a hablar contigo de temas cuando el mío nunca me habló, cuando de pronto cuando ya metía la pata era que me regañaba, me castigaba, me pegaba, pero nunca se sentó conmigo a dialogar, a enseñarme, a explicarme: mira, esto se debe hacer así, ya te está pasando esto, y no de pronto sentir ese miedo de que si le cuento algo me vas a castigar, o me va a salir con una pared, o me voy a chocar. Pero que es Dios el que nos capacita, que quién más que Él, siendo el Padre por excelencia. Nosotros pues como católicos entendemos que María es nuestra Madre del Cielo, y que es ella la que nos muestra, ella fue mamá, ella es mamá, ella lo llevó en su vientre. Esos momentos quizás donde estamos siendo papás primerizos, que no sabemos si vamos a poder con la lactancia, si lo estamos haciendo bien, cuando es tan difícil cada etapa que empezamos a vivir con ellos. Nosotros siempre lo decimos, vamos como por la etapa de la preadolescencia porque nuestra hija mayor está en ese, pero pues vendrán más etapas todavía más duras, y siempre decimos: Señor, síguenos dando tú la sabiduría y la preparación que necesitamos para todo lo que viene, porque la paciencia, porque sabemos que es fuerte lo que viene, pero que Él está ahí siempre para capacitarnos en ese llamado. Fíjense que, amor, para este evangelio, en muchos casos nos damos de frente con lo que te estabas comentando ahorita, que el Señor escoge al que quiere. O sea, puede ser hasta el menos estudiado, puede ser hasta el menos, pero si es la voluntad del Señor, el Señor lo elige ya, y lo llena de dones, y lo llena de gracia, y lo llena. O sea, muchas veces nosotros nos sentimos como que a la hora de elegir a nuestra pareja, ¿será que sí esa es la pareja que Dios quiere para mí? ¿Será que? Y empezamos como en ese proceso de duda, de inquietud y
y de discernimiento. Sí, y legítimo, muchas veces el discernimiento. Y es normal, porque pues realmente no sabemos a dónde va a terminar todo esto. Muchas veces, a veces nos conocemos y estamos apenas estudiando en la universidad una carrera o algo, pues de pronto no hemos empezado a trabajar, no sabemos si esa persona o ese hombre va a ser trabajador o esa mujer pues, va a ser buena mamá o va a ser buena esposa. Entonces, no sabemos realmente desde el punto de vista matrimonial o desde el punto de vista como pareja o en Dios, cómo va a ser esa persona. Pero el Señor sí sabe y el Señor da la gracia para eso, porque es que como ahí tan, digamos, como tan descriptivamente fuerte y a veces hasta discriminatorio. Ese no es el hijo del carpintero, o sea, ya, ese no. Entonces, ¿cómo desde ese tiempo ya venía como en ese proceso? Y ahora está, a la hora de que quede uno o lo elijan para algo, o que uno empiece un proceso en Dios, empiece un proceso de conversión en el Señor, realmente los primeros en no creer en que realmente uno pueda cambiar, que uno pueda tener ese proceso de conversión, son la gente que lo rodea a uno, son la gente que lo conoce. Claro. ¿Ya? Que ha visto tus debilidades, tus errores, tus equivocaciones. Y que en muchos casos nos encontramos conoce tu pasado. También, que no solamente viene de parte de la mamá, del papá, ¿ya? Sino a veces hasta de la misma pareja, ya, de que tuvieron una dificultad, tuvieron digamos una infidelidad o una crisis financiera o de una mala decisión en general, ya, y tuvieron alguna crisis y siempre es lo mismo contigo y tú siempre vas a hacer lo mismo. Y por mucho que esa persona, exacto, y por mucho que esa persona realmente busque de Dios, entre un proceso, trate de cambiar, sea una persona nueva, ya muchas veces la persona que menos fe o que menos cree en el cambio de esa persona es tu pareja, es esa persona que tienes al lado. Por ende es muy importante, así como en muchos casos, ser testimonio, o sea, mostrar lo que el Señor puede obrar en uno, así sea que la otra persona no lo crea, o sea, así sea que la persona no esté segura que esa persona, que tú puedas lograr algo, ya realmente hacerlo, seguirlo intentando, seguirlo mostrando, porque el Señor hará su obra en tu esposo, en tu esposa, hará su obra en tu familia, ya si de pronto tenías un problema con el alcohol o con drogas o con algo y de pronto tu familia era dentro de las primeras personas que te rechazaban o de pronto que no estaban contigo apoyándote, y que de pronto si tú te muestras un cambio y vamos a ver que no, o sea que de pronto son los que pero ese lo está haciendo es para que creamos, para que de pronto, pero realmente él sigue haciendo esa misma persona, sigue teniendo esos mismos vicios y no creen en uno. Y muchas veces uno se desalienta, uno se siente así como triste, o llegué a decir, no, entonces pues ya para qué cambié, o para qué, si no vas a creer en mí. O sea, no, el Señor dice, hombre, si no creyeron en mí, pues realmente es problema de ellos, o sea, o lo que se los están perdiendo van a ser ellos, porque las otras personas que sí valoren esa conversión, que sí valoren ese cambio, realmente son las que más lo van a aprovechar. Si el Señor lo permite así, pues se restaurará un matrimonio, ya, y si no, pues el Señor pues traerá a otra persona a la vida de cada uno, si es el caso. No es lo ideal, pero pues realmente sí, yo me imagino que hablas del caso de los noviazgos, porque muchas veces efectivamente después de un discernimiento nos damos cuenta que no es la persona. Exacto, y bueno, todo eso también se hace en Dios, porque siempre, como dicen por ahí, es mejor prevenir que lamentar, y lastimosamente a veces nos imaginamos algo muy lindo, pero no vemos como la realidad, y cuando realmente no nos conviene es muy difícil aceptarlo y entenderlo, pero también, siempre lo digo, pedirle al Señor la sabiduría para poderlo escuchar, porque el Señor siempre va a querer nuestro bien, el bien para nosotros. Igual que nuestros padres, porque de pronto si nos están diciendo, no, mira, esa persona que tienes a tu lado no te conviene, de pronto los papás tenemos, si nos dota de un sentido adicional para lograr identificar a veces ciertas cosas, y nosotros a veces por nuestra misma rebeldía vamos para adelante, o sea, y a veces sufrimos mucho
por esas decisiones que tomamos. Pero bueno, nosotros como padres cumplimos con dar la advertencia, pero pues realmente tampoco podemos obligar, porque va a ser peor. Sí, porque también hay que entender que hay casos de casos, o sea, hay momentos en donde quizás tu mamá te sueña con alguien, pero no es la persona con quien verdaderamente el Señor quiere. Por ejemplo, y me voy a seguir un poquito de aquellas personas que deciden tener una vida o una vocación diferente al matrimonio. Muchos papás, y yo me imagino que pues nosotros también somos padres y cuando nuestros hijos crezcan, no sé qué tan fácil es soltar y decir, no, si es que tu vocación es el sacerdocio, claro que sí, a la primera tú estás feliz. O sea, bendito sea Dios. Digamos, la Santa Teresita del Niño Jesús, o sea, ellas todas fueron religiosas y sus papás felices, pero no sé qué tanto para nosotros sea así de fácil. Y en ese caso, pues, entendemos que de pronto el papá no está en lo correcto, de pronto si es la persona que el Señor quiere para ti, si es esa tu vocación. Por eso siempre decimos, todo lo debemos de filtrar en Dios. Todo, sembrar esa comunicación o esa intimidad con Dios es tan importante porque verdaderamente Él nos revela, Él nos muestra. Sobre todo si de pronto tenemos un pasado, o si de pronto fuimos muy rebeldes desde pequeños y ese tipo de situaciones nos marcan de por vida. Entonces, y ha pasado, muchas veces ya estamos digamos, en nuestra vocación y todavía es la hora y nos recuerdan ciertas cosas del pasado o de cómo éramos nosotros antes, sobre todo las personas que más cercanas, nuestros papás, nuestros hermanos y todo esto. O sea, no se les olvida ya de pronto las travesuras o el carácter que teníamos anteriormente. Lo dices por experiencia propia, ¿verdad? Sí, a mí me pasa eso contigo, cuando a veces estamos reunidos con la familia y me empiezan a contar, no, es que él cuando era niño peleaba con todos, no sé qué, y yo digo, o sea, de las personas que menos siento yo que son conflictivas y primeras eres tú. O sea, y yo digo, de verdad que primero podemos cambiar, segundo no sabemos las circunstancias bajo las cuales quizás actuamos así, pero efectivamente es cierto, o sea, son esas personas que están más cerca de nosotros las que nos conocen, y yo cuando escucho esas historias me río, pero digo, Señor, o sea, si él era así, me has entregado un hombre nuevo, porque de verdad, cero conflicto, y es muy bonito ver cómo el Señor en cada una de nuestras vidas quizás ha hecho milagros. Si sientes que este mensaje tocó tu corazón, dale like, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales.